tema de migración. Recuerde, usted en este momento puede interactuar a través de las redes sociales y prestar muchísima atención porque está el especialista, el único, el mejor aquí en El Salvador, Heriberto Rivera Vélez, que nos acompaña, asesor migratorio. Heriberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Henry, muchas gracias por esa introducción. Es que es el mejor, obviamente, pues. ¿Ah? ¿A cuántas personas has mandado a los Yunais aproximadamente? Legalmente. Legalmente. Hay que aclarar esa parte. No, mira, tratamos en la oficina, nos esforzamos porque las personas obtengan el mejor beneficio migratorio basado en la ley migratoria y así puedan emigrar sin retraso para que ellos se beneficien también de ello. Sí, y Heriberto Rivera solo hay uno, eso se lo aclaramos. Si le dicen que ahí en Sonsonate hay oficina, en Santa Ana, San Miguel, es mentira. Heriberto solo aquí tiene oficina. Y obviamente aquí lo tenemos y vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante. Es una pregunta. Heriberto, antes de eso, sí. Qué bonita Cubavera. ¿Verdad que sí? Cubavera, está bonita. Bueno, mira, agradecido a mis empleados, agradecido porque ellos me la regalaron. ¿En serio? Sí, claro. Así que es que chulo tener tienen buen gusto mis empleados. Buenísimo. Bueno, se viene el tema del día, es una pregunta y es, ¿pueden negar un proceso migratorio? Claro que sí. Mira, lo repito, bueno, a todos los clientes en mi oficina se lo digo, lo he dicho muchas veces aquí en los programas, que ningún proceso migratorio es garantizado. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos los procesos migratorios van a salir, especialmente los de petición, en visa, podemos hablar, proceso migratorio puedes pensar en una visa de no inmigrante, visa de turista, visa de tránsito, visa de trabajo, de estudiante, o los procesos ya permanentes, visas de inmigrante. Pero en ningún caso no hay nada garantizado. Y la persona que aplica para visa en mi oficina se lo digo, yo a nadie le puedo garantizar la visa, ni ninguna persona que hacemos estos procesos, porque el que toma la decisión es el cónsul. En los procesos migratorios ya para visa de inmigrante es lo mismo. Entran a un proceso de petición, entran a la oficina de migración y ahí un oficial de migración basado en evidencias, basado en la ley migratoria, en la mayoría de los casos puede otorgar ese beneficio migratorio, o sea, aprobar una petición, aprobar un perdón, aprobar un ajuste de estatus, el que sea. Muchos de estos procesos vienen y pasan por el Centro Nacional de Visas, que ya es Departamento de Estado, y terminan en las embajadas respectivas de donde viven las personas de esos países, y ahí también tienen que hacer un proceso, el cual llegan a la oficina consular, al cónsul, y el cónsul también determina si esta persona califica bajo la ley migratoria para obtener el beneficio. Entonces, la mayoría de los casos, vuelvo a repetir, sí los pueden otorgar. Hay casos que sí los van a negar por ciertas inelegibilidades migratorias. ¿Qué es eso? Inelegibilidad. Inelegibilidad migratoria, son secciones de la ley migratoria que evitan que una persona pueda emigrar a Estados Unidos, digamos, algunas veces por cierta cantidad de tiempo, otros permanentemente, sea una deportación, haber estado indocumentado en Estados Unidos, haber cometido un delito, un crimen o fraude, o una persona que lo hayan acusado de traficante de personas. O sea, hay inelegibilidades, muchas inelegibilidades migratorias, que por cierto la próxima semana vamos a cubrir en detalle inelegibilidades migratorias, pero pueden negar un proceso por eso, porque haya una inelegibilidad migratoria permanente o de cierta cantidad de tiempo. Perfecto. Entonces, Heriberto, ¿quién puede negar este proceso migratorio? ¿Quién o quiénes? Lo puede negar un oficial de migración o lo puede negar el oficial consular. Ahora, lo puede negar, por cierto, por el momento. Muchos de estos procesos tienen apelación. O sea, hay un proceso para tú poder apelar un beneficio migratorio que te hayan negado. Pongamos, por ejemplo, inmigración usualmente permite apelar. Digamos, migración recibe una petición de un matrimonio y viene migración, chequea los documentos, los verifica y determina que hace falta cierta evidencia para comprobar relación legítima. Ellos envían una carta al peticionario, el cual le piden esa evidencia. No solamente en matrimonio, puede ser, por ejemplo, tú peticionas a un hijo y tú reconociste a ese hijo 1, 2, 3 años después que había nacido, un reconocimiento tardío. El oficial de migración podía pedir evidencia de la relación que tuviste con tu hijo desde que nació, que no lo reconociste inmediatamente, podrían pedir un ADN o así por el estilo. En los matrimonios lo mismo, le pueden pedir evidencia de que tienen relación legítima y tú contestas esa correspondencia
Y el oficial de migración podría determinar que no es suficiente y podría negar el caso. ¿En qué parte del proceso te lo pueden negar? Porque como hemos hablado en otros programas, que para algunos países el tiempo de espera es más largo, Sí, así es. y otro obviamente más corto. Entonces, ¿en qué proceso? ¿Cuando entregas los papeles? ¿Cuando te hacen algún llamado a la embajada? ¿En alguna entrevista? Puede ser migración el que lo niegue o puede ser la embajada americana. Te voy a hablar de 2 casos recientes en mi oficina que negaron la embajada americana y basado en la ley migratoria. Pasaron por migración y migración no se percató de ciertos errores que se cometieron. Digamos, un hijastro peticionó a su padrastro. Bajo la ley migratoria se supone que migración hubiera detectado que no había habido un matrimonio con la mamá de este joven que peticionó antes de que él cumplió 18 años. Por esa razón ya no llenaba el requisito de padrastro, entonces no calificaba bajo la ley para obtener una residencia mediante su hijastro. Entonces migración no detectó, siguió el proceso, llegó a la sección consular. Cuando llegó a la sección consular detectaron que no había habido un matrimonio antes que el joven cumpliera 18 años. Se casó con ella cuando él tenía 23, creo que fue. No calificaba para hijastro. La persona que hizo el proceso, el abogado, cometió un error. O lo hizo adrede. Migración lo vio, no verificó los documentos. La embajada detectó que no calificaba y le negaron la residencia. Y ahí me imagino que gastaron plata en el proceso. Por supuesto, miles de dólares, dependiendo de lo que haya cobrado el abogado y los gastos fijos, que pueden sumar varios miles de dólares. Entonces, ya después que habían hecho toda la inversión, llega a la embajada, dicen, no calificas. Y ahí no hay apelación, porque no calificaba el señor. Lo mismo sucedió con un hijastro, igual. Lo peticionó el padrastro, lo mismo, no había habido matrimonio antes que el joven cumpliera 18 años. Migración no detectó tampoco los errores que se cometieron, llegó a la embajada y basado en la ley migratoria, el cónsul tenía el derecho de negar esa residencia. Mire, Heriberto, ¿y si esa persona tiene 18 años un día? No califica. Tampoco califica por ese día. O sea, ese día no hay excepción, 18 años o menos. Si estás cumpliendo los 18 ya lo calificas. Tiene que decir 17 años, 364 días. Okay. Va, pícale entonces, oye, entonces, antes de que los hipotes cumplen 18 años, hay que casarse para que puedan aplicar de eso, sobre todo si quieren hacer este proceso. Entonces, eso es solamente un ejemplo de un proceso que fue negado. Sí. Vamos a darte otro ejemplo. Digamos, llega una persona a la embajada, ya pasó el proceso de petición, el cual la persona tenía su derecho de recibir esa petición. Digamos, te voy a poner un ejemplo, un caso de una señora, esposa de un ciudadano. El abogado cometió ciertos errores o le mintió por solamente hacer el proceso. La señora había ingresado 2 veces indocumentada a Estados Unidos, pero el abogado le dijo que una de esas entradas no contaba porque la habían devuelto a México, que no era una deportación. Pasa el proceso de petición, llega a la sección consular, al tomarle huellas detectan que había sido deportada y volvió a ingresar a Estados Unidos. Se casa con un ciudadano, tienen 3 hijos, hacen el proceso de petición. Llega aquí, en ese tiempo no se podían procesar los perdones en Estados Unidos, y llega a El Salvador. No, venía con un perdón aprobado por ilegalidad de ella, pero al detectaron que tenía las 2 entradas, le negaron la residencia. Esa es una inelegibilidad de 10 años sin poder tener residencia. Ahí, por entrar 2 veces indocumentados, le aplica esa inelegibilidad, entonces ella no tenía derecho por 10 años a esa residencia. ¿Y a la visa? Nada. Nada. Ahí fue difícil ver el caso porque tú tienes al esposo, la señora llorando en la oficina y no se puede ir por 10 años. ¿Qué quería él? Llevarse indocumentada nuevamente, porque tenía 3 hijos en Estados Unidos. Entonces son errores que se cometen, pero llegan a que tengan una inelegibilidad migratoria que le van a negar ese proceso en la sección consular. Sí, no, y no se arriesgue a irse de manera ilegal. Pero bueno, Heriberto, otra pregunta. Hablemos de ¿cuál es la diferencia entre la visa de no inmigrante y la visa de inmigrante? Visa de no inmigrante es la que tú puedes tener de turista. Una visa de no inmigrante que vas a ir por cierta cantidad de tiempo a Estados Unidos y vas a regresar. Hay visas de no inmigrante de largo plazo. Digamos una visa de estudiante, la visa F1. Te la pueden emitir hasta por 4 o 5 años porque vas a cursar ciertos estudios en una universidad, en un college de Estados Unidos para obtener una carrera, ¿verdad? Y ya al terminar ese periodo de tiempo, esos 5 años, esos 4 años, debe regresar porque es una visa de no inmigrante. Las visas de trabajo también, las visas H, lo mismo, las pueden dar desde menos de 1 año hasta 5 o 6 años también. Las visas L, las visas religiosas, todas esas visas son de no inmigrante. Bien, entonces, ese es que va por cierta cantidad de tiempo, visas diplomáticas igual son visas de no inmigrante. Cierta cantidad de tiempo y regresas a tu país de origen cuando se cumple ese tiempo, cuando terminas tu carrera
o cuando termina ese trabajo específico que vas a hacer. La visa de inmigrante ya es una visa permanente. La visa que ya, la de residencia, que vas a ingresar a Estados Unidos, vas a obtener una tarjeta de residencia y te vas a quedar. Ahora, hay visas de no inmigrante que se pueden ya hacer un proceso de visa de inmigrante en Estados Unidos. Pon la visa K1, la visa de prometido. Te dan una visa de no inmigrante para ir a contraer matrimonio en Estados Unidos. Solamente un ciudadano puede peticionarlas. Y vas, contraer matrimonio y se aplica para un ajuste de estatus en el cual vas a obtener una visa de inmigrante allá. Muchos jóvenes entran con visa de estudiante, la F1, contraen matrimonio en Estados Unidos, se puede ya convertirse ellos o pedir ese ajuste de estatus para obtener la visa de inmigrante allá. Entonces, hay varias que lo puedes hacer legalmente estando por ley. Ahora, que no sea tu intención de ir y hacerlo. O sea, me voy con mi visa, me caso y me quedo en Estados Unidos. Eso ya es intencional. Pero si llegaste a Estados Unidos, habías usado tu visa, habías viajado antes, van y te flechan allá y te casas, ya puedes hacer tu proceso para convertirte en residente. ¿Qué es lo recomendable, Heriberto? Digamos, una persona tiene una visa para ir a trabajar y resulta que se enamora y se va a casar por allá. Sí. ¿Es recomendable que regrese y que después, desde aquí a El Salvador, le hagan la petición o que se quede de una sola vez allá y que se le venza su visa? Mira, si tú ingresaste con esa visa y tu intención fue ir a trabajar, no tenías un compromiso con una persona en Estados Unidos, esa visa era por cierto tiempo, te contrataron al año, a los 6 meses, conoces a una persona que sea ciudadano o ciudadana americana, o sea, la conoces, hay una relación legítima, puedes contraer matrimonio y solicitarle a migración un ajuste de estatus para que te permita quedar. Migración usualmente, si todo está en orden y demuestras que es una relación legítima, te va a permitir esa residencia, va a aprobar la residencia. Hay casos que lo niegan también, por supuesto, porque tienen ciertas inelegibilidades también. Perfecto. Heriberto, ¿qué recomendaciones les podemos dar a las personas que les han negado algún proceso migratorio en esos días? Yo les recomiendo que no porque le hayan negado un proceso migratorio quiere decir que no puede obtener ese beneficio. Esto aplica a muchos, a las personas que tienen cónyuges que son residentes o ciudadanos, que a la hora de la entrevista no demostraron que es una relación legítima por falta de evidencia o porque en la entrevista dual no lo demostraron. Ese proceso es apelable, pero es apelable a migración. Migración se le apela el caso, si migración determina que hay relación legítima, ya llega el proceso al cónsul y el cónsul ya no puede seguir entrevistando diciendo no te niego la residencia, porque ya migración validó que era una petición legítima, una relación legítima. Entonces, yo le digo a las personas no se den por vencidos. Si le negaron la residencia, sí en muchos casos va a ser difícil obtenerla porque tienen inelegibilidades permanentes o inelegibilidades de 5 o 10 años sin poder viajar. Pero hay varios casos también que uno puede corresponder con la embajada, tal vez tratar de conseguir una nueva entrevista o tratar de que reconsideren el caso basado en la ley migratoria, por supuesto, para ver si puede obtener ese beneficio. Perfecto. Heriberto, tus contactos para quienes estén ahí pendientes de algún proceso migratorio, quieren sacar la visa o alguna otra consulta. Mire, yo animo a las personas si quieren llegar a nuestra oficina, hablar a los teléfonos 2298-9685, 2298-9686 y 2298-9330. Los invito a buscarme en mi página web www.ayudamigratoria.com.sb. El correo que hemos creado, el email para este segmento es tv.ayudamigratoria@gmail.com y nos pueden buscar en las redes sociales. Si entran a nuestra página web, ahí pueden entrar a lo que es Facebook, a lo que es Twitter, a lo que es Instagram y buscarnos. Hay muchos videos de diferentes segmentos que hemos hecho que usted los puede ver también de diferentes temas migratorios para que se beneficie. Los animo a buscarnos y con todo gusto les podemos ayudar. Animo mucho a las personas también a no solamente dejarse llevar de una asesoría también, a veces hay muchos engaños, muchas estafas y queremos evitar eso también. Exacto, mire, y Heriberto Rivera solo hay uno y ocupa Cuba Vera y lo tenemos aquí, mire, a la par. Cualquier otro que le digan que está en cualquier otra parte es mentira, no existe. Heriberto, muchísimas gracias, qué placer. Gracias, Henry, un placer también estar aquí contigo. Perfecto.